Los objetivos de aprendizaje de esta clase son clasificar a las proteínas según composición y estructura química, reconocer la función de algunas proteínas, su forma y grupos no proteicos, reconocer la función de proteínas y los fallos en su función por cambios en su estructura o conformación. Hasta ahora hemos revisado la estructura y los niveles estructurales de las proteínas, desde estructura primaria hasta estructura cuaternaria. Veamos ahora que también las proteínas se pueden clasificar en base a su composición química. Por ejemplo, las homoproteínas van a ser aquellas proteínas que están formadas solamente por aminoácidos. Y también podemos distinguirlas de las heteroproteínas porque estas van a tener una fracción proteínica y además un grupo no proteínico en la proteína funcional. Este grupo no proteínico también se denomina grupo prostético y puede ser una molécula orgánica, una molécula inorgánica, un ácido nucleico, un lípido o un poli o oligosacárido. Además, podemos clasificar a las proteínas en base a su forma. Algunas proteínas presentan formas fibrosas que son formas alargadas. Estas proteínas van a tener algunas funciones estructurales que pueden ser de soporte de tejido o de protección de tejido, como por ejemplo las proteínas de las plumas, pelos y uñas. Además, vamos a encontrarnos con algunas proteínas con formas globulares o esferoidales. Algunas son solubles en medio acuoso, están a nivel citoplasmático y otras están embebidas en la membrana plasmática y son proteínas integrales de membrana. Revisemos algunas proteínas fibrosas. Esta es la alfa-queratina. Esta es una forma de representar la alfa-queratina, que son alfa-hélices, en forma de varitas y esferas que representan los distintos elementos que están formando enlace covalente en la cadena de alfa-queratina. Acá se muestra, ¿no es cierto?, la alfa-hélice y, como ya mencionamos, las alfa-hélices están estabilizadas gracias a la formación de muchos puentes de hidrógeno a lo largo de la alfa-hélice. Esta alfa-hélice forma largos hilos o filamentos que se asocian entre sí formando dímeros. Estos dímeros además están estabilizados por los puentes disulfuro y uniones salinas entre residuos aminoácidos con cadenas laterales que tienen carga positiva y negativa. Y estos dímeros se asocian formando largas hebras o filamentos, formando estructuras supramoleculares, que son los filamentos intermedios, que forman parte del pelo, también de las uñas y cuernos en mamíferos, cumpliendo una función protectora. Otra proteína importante es el colágeno, forma largas fibras también que son parte de la matriz extracelular que da soporte y firmeza a la piel, articulaciones y huesos. Estas son una micrografía electrónica que muestra las fibras alargadas y también acá se muestra un corte transversal de estas fibras. Otra proteína que también es de características fibrosas es la elastina. Cada una de estas fibras están interconectadas por un tetrámero de lisina formando la desmosina y la elastina tiene una alta elasticidad.
Esto quiere decir que genera tensión al estirarse y se puede contraer. Es muy importante esta proteína, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista de su composición, tanto la elastina como la alfa-queratina está compuesta solo por aminoácidos. Sin embargo, en el colágeno hemos visto que su procesamiento implica glicosilación, por lo que podemos considerarla como una heteroproteína. En relación a las proteínas globulares, debemos mencionar que su estructura es mucho más compacta que la de las proteínas fibrosas. Tienen forma, como se muestra acá, esférica y hasta elíptica. En general van a ser solubles. Ejemplos de este tipo de proteínas son enzimas catalíticas que se encuentran a nivel citoplasmático. Pensemos en las enzimas que participan de la glicólisis, que transforma la glucosa en piruvato. La forma facilita la interacción que tienen las enzimas con su sustrato. Hay otras proteínas que van a tener esta forma, como las proteínas de la leche, la ovoalbúmina, que es una proteína del huevo que tiene una función nutricional para el embrión, y también la albúmina de la sangre y otras proteínas presentes en la sangre. Un ejemplo de proteína presente en la sangre es la anhidrasa carbónica 2, que tiene un papel catalítico. Ella transforma el agua y el anhídrido carbónico como sustrato en ácido carbónico. Y el ácido carbónico tiene un papel regulatorio en el pH de la sangre. Y en las heteroproteínas nos encontramos con el grupo prostético, que es un grupo químico presente en proteínas, pero es de naturaleza no proteica. En relación a ello, sin este grupo químico, la proteína no va a cumplir su función. Además, puede o no estar unida covalentemente a la proteína. Recuerden que hay otro tipo de fuerzas químicas intramoleculares, o sea, entre dos moléculas distintas, que pueden ser no covalentes, como son los puentes salinos, las interacciones de Van der Waals, los puentes de hidrógeno. Todo ello entonces podrían ser las fuerzas que generan la unión entre el grupo prostético y la proteína. Algunos ejemplos de grupo prostético: el grupo hemo, que está en la hemoglobina y en la mioglobina; flavina adenina dinucleótido, que es el grupo prostético de la succinato deshidrogenasa, enzima del ciclo de Krebs. En resumen, podemos decir que la apoproteína o fracción proteica más el grupo prostético van a formar la proteína funcional. Esta figura nos muestra la comparación de la estructura terciaria de la mioglobina y de las unidades beta de la hemoglobina. Se muestra en este modelo de cintas, se muestran las alfa hélices, en su mayoría esta proteína que tiene una forma globular, ¿cierto? Está compuesta por alfa hélice, algunos giros beta. Aquí está el grupo prostético, que es el grupo hemo o hemo en español, y acá se muestra cómo es muy similar a la estructura de las unidades beta de la hemoglobina. En A, en la figura, está justamente la estructura química del grupo hemo, que es una molécula de naturaleza no proteica, más bien de naturaleza orgánica, con una serie de anillos denominados anillos pirrólicos, están acá, y que contiene hierro. Y el hierro es justamente el que
une directamente a el oxígeno transportado por la hemoglobina. Otro ejemplo de heteroproteína, las glucoproteínas, enzima la ribonucleasa, mucoproteínas, los anticuerpos, hormona luteinizante, lipoproteínas, la de alta, de baja y muy baja densidad, que son proteínas que están en la sangre y que transportan lípidos. Las nucleoproteínas como los nucleosomas y los ribosomas. Revisemos como ejemplo los anticuerpos. Primeramente, los anticuerpos son proteínas, glicoproteínas. ¿Qué función tienen? La función de los anticuerpos es unirse a los antígenos y ser parte de un sistema que elimina a los antígenos que provienen de microorganismos o de algunas sustancias exógenas. Los anticuerpos cumplen un papel dentro de un sistema inmune que elimina antígenos que pueden ser potencialmente dañinos para una determinada especie. Veamos la estructura de los anticuerpos. Están formados por varias cadenas polipeptídicas. De estas cadenas hay dos cadenas de mayor tamaño, que se llaman cadenas pesadas, y una de menor tamaño, cadenas livianas. La unión que hay entre las cadenas livianas y cadenas pesadas es a través de puentes disulfuro, como se muestra acá, y se pueden reconocer dos dominios, un dominio variable y otros dominios constantes. El dominio variable es un dominio en donde la secuencia primaria varía dependiendo del tipo de antígeno que reconozca este anticuerpo, que es parte, ¿no es cierto?, de su función. Y las regiones y dominios constantes son características de los distintos tipos de anticuerpos. Hay un dominio constante para los IgA, otro dominio constante para los IgG y otro dominio para las IgM. Y si se fijan también las interacciones que se pueden establecer entre las cadenas livianas y cadenas pesadas son interacciones de tipo hidrofóbica a través de los residuos aminoácidos entre la cadena liviana y la cadena pesada. Hay algunas enfermedades o síndromes debidos a que no hay una correcta conformación y plegamiento de algunas proteínas, como por ejemplo el colágeno. Acá se muestra el colágeno normal, que forma largas fibras. Y aquí se muestra la estructura de estas fibras a nivel transversal. Sin embargo, algunas fallas debido a que hay un incorrecto procesamiento del colágeno. En este caso hay una peptidasa procolágeno N-terminal que corta el amino terminal del procolágeno para transformarla en colágeno y formar esta fibra. Cuando esta enzima no actúa y no corta esos fragmentos, no se forman las fibras normales y los individuos van a presentar una excesiva elasticidad de la piel, una excesiva elasticidad y extensibilidad de las articulaciones, y sus órganos se van a hacer muy vulnerables, ya que el colágeno forma parte de la matriz extracelular y le da soporte y firmeza. Bueno, esta es una enfermedad, un síndrome llamado dermatosparaxis y un tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Veamos otro ejemplo de estructura y función celular con la proteína prión celular PRPC. Esta es una glicoproteína hidrofóbica que se encuentra en la superficie de células del sistema nervioso, neuronas y células gliales. Contiene 253 aminoácidos en humanos y esta proteína está muy conservada, está presente también en ovejas, ratones, hámster, en la mosca, que es la drosófila, y en bovinos. Y
desde los residuos 103 al 128 son muy conservados. Esto significa que proteínas de distintas especies contienen los mismos aminoácidos, pero el resto de aminoácidos es variable. La estructura, en este caso hay una estructura terciaria, nos muestra en este modelo de cintas que la proteína tiene alfa hélices, dos alfa hélices que podemos ver hacia adelante, que tiene unos giros, y otras dos que se encuentran hacia atrás y además están unidas a azúcares, porque como dijimos es una glicoproteína. ¿Qué funciones tiene esta glicoproteína? En neuronas se ha visto involucrada en el transporte de las vesículas sinápticas. Esta proteína inhibe la muerte celular programada, o sea, la muerte, la destrucción de neuronas a través de la apoptosis, y también esta proteína se une a ciertas señales extracelulares actuando como receptor de vías de señalización, o sea, de respuestas celulares frente a esas señales extracelulares. La proteína priónica celular cambia cuando se analiza el cerebro de animales muertos por Scrapie. Scrapie es una enfermedad neurodegenerativa que ocurre en ovejas y cabras. Scrapie significa tembladero y se ha visto que el cerebro de los animales que mueren por Scrapie, en vez de contener este tipo de estructura, contiene esta otra estructura terciaria que es rica en láminas beta. Y a esta proteína con esta estructura se le denomina PRP-SC por Scrapie. Comparemos las características de estas dos proteínas. Su secuencia aminoácidica es exactamente la misma, sin embargo una es no patogénica y la otra es patogénica. Como les mencioné, en ovejas y cabras genera esta enfermedad neurodegenerativa que es una encefalopatía espongiforme que termina en la muerte, y en seres humanos se denomina Creutzfeldt-Jakob y también es conocido en bovinos la enfermedad de las vacas locas. Comparando algunas características que tiene la proteína cuando son sometidas a proteasas. Las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos, por lo tanto esta proteína puede ser degradada rompiendo los enlaces peptídicos. Sin embargo, la proteína P-Scrapie es resistente a proteasas. Por otra parte, como ya se puede visualizar, el contenido de plegamientos beta es mucho mayor en la proteína priónica Scrapie. Otra característica importante es que esta proteína se mantiene funcional uniéndose a la superficie de la membrana plasmática de las neuronas. Sin embargo, esta otra forma fibrillas, proteínas con esta estructura tienen una alta interacción entre ellas, y de esta forma forman largas fibrillas. Estas fibrillas, esta es una micrografía electrónica de las fibrillas, están en las neuronas y son tóxicas para las neuronas, además de que no van a cumplir la función normal. Lo que daría un poco cuenta de la patología y el daño a las células del sistema nervioso. ¿Y cómo se transforma la proteína priónica celular en esta proteína patogénica? Hay varias teorías. La primera da cuenta que la proteína normal estaría en equilibrio con la proteína patogénica, pero por causas no conocidas, el equilibrio se desplazaría hacia la forma patogénica, lo que desencadenaría que las interacciones entre proteína Scrapie y proteína Scrapie formen estas
microfibrillas insolubles que finalmente son tóxicas para las células del sistema nervioso. La otra teoría que da cuenta que esta proteína patogénica, la proteína priónica Scrapie, puede ser adquirida. Esta enfermedad puede ser transmitida a partir de, por ejemplo, alimentos que contengan la proteína patogénica proveniente de animales. También hay tribus de África que su costumbre es comerse el cerebro de sus parientes, y en estas tribus la prevalencia de esta enfermedad, que se denominaba Kuru, era muy alta, debido a que ellos consumían el cerebro de personas que morían por esta enfermedad, adquiriendo entonces la proteína patogénica Scrapie. Esta, al unirse a la proteína normal, induce la conformación anómala en la proteína normal, por lo tanto se formarían estas fibrillas. Estas enfermedades no son detectadas hasta que ya están muy avanzadas, por lo tanto son irreversibles. Hay otra forma de que la proteína normal se transforme en proteína Scrapie, que es en familias que tienen la enfermedad. Se ha estudiado que el gen de la proteína priónica tiene mutaciones que llevan a favorecer la estructura proteína priónica Scrapie.